Buenas tardes, hermanos, amigos, protestantes, evangélicos, católicos. Usted que está viendo este video, este es un video más acerca del verdadero evangelio, de la sana doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo y que dejó para su palabra para que la iglesia abra los ojos y se dé cuenta de la basura que se enseña hoy en día en la mayoría de las iglesias. Entonces, el punto que vamos a tratar hoy es el sacerdocio. ¿Es bíblico que hoy en día hayan sacerdotes dentro de una iglesia, dentro de una congregación? Vayamos por la Biblia. Quiero desenmascarar la falsa doctrina el día de hoy de los falsos curas o falsos sacerdotes dentro de la iglesia católica. Uno de ellos es el falso Luis Toro o el mentiroso Luis Toro. Entonces, abre tu Biblia. Si eres católico, tienes la Biblia católica, ábrela, te va a servir de mucho. Si eres evangélico, protestante, más aún todavía, para que te des cuenta de lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, libro de Hebreos capítulo 7, versículo 11, 12, 13 en adelante. Vamos a hablar acerca del sacerdocio, del sacerdote, según el orden de Melquisedec. Primero quiero dejarles en claro qué era el sacerdocio o quiénes eran los sacerdotes en el tiempo de la ley. Los sacerdotes eran aquellos que tenían la obligación o tenían el trabajo, el oficio de llevar ofrendas y hacer expiaciones por causa del pecado del pueblo. El sacerdote y el sumo sacerdote era el único que se podía acercar al lugar santísimo y ofrecer sacrificios de animales y que aquella sangre sea derramada para cubrir el pecado del pueblo delante de Dios. Entonces, aquel sacerdocio, dice la Biblia, el libro de Hebreos, que era débil e ineficaz. Le vamos a dar lectura. Entonces, en el capítulo 7, versículo 18 y 19, vamos a leer que aquel sacerdocio levítico, que aquellos sacerdotes y aquella ley quedó abrogada, quedó atrás, que no existen sacerdotes. Entonces, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, el verso 18 nos enseña que el mandamiento anterior acerca del sacerdocio levítico quedó abrogado. Entonces, pero los sacerdotes hoy en día se toman Hebreos 7:11 y 7:12 para decirnos que el sacerdocio fue cambiado y fue dado a otros sacerdotes, cuando ellos lo que están diciendo es mentira. Abra su Biblia, Hebreos 7, versículo 11. Note, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí claramente está diciendo que la perfección no fue mediante el sacerdocio levítico, porque era débil. Entonces se tuvo que levantar otro, escuche bien, otro sacerdote. No dice otros, dice otro sacerdote, lo cual los hermanos católicos le llaman otros sacerdotes. Vamos al versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, ellos dicen que no fue eliminado, sino que fue cambiado. Es verdad, ahí dice, léalo bien. Porque cambiado el sacerdocio
necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, el sacerdocio fue cambiado. ¿Y a quién se le fue cambiado? ¿A quién le fue dado? A otro sacerdote, no a otros, según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni de muerte, sin padre, sin genealogía, el cual es el único sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese es Jesucristo. Es el único que logra hacer lo que ninguno de los sacerdotes, según la ley, hicieron. Entonces, el sacerdote Luis Toro, los padrecitos y los curas y los sacerdotes que habitan en la Iglesia Católica, ellos dicen que por este versículo de que dice que fue cambiado el sacerdocio, ellos son sacerdotes. Entonces, pero yo les digo, y usted, hermano, tiene que darse cuenta cuando lee la Biblia, el sacerdocio fue cambiado y entregado al Señor Jesucristo, no fue dado a los hombres. Entonces, ¿dónde está eso? Yo se lo voy a leer. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 7 y versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no pudieron continuar. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Eran los sacerdotes levitas, los levíticos. Ellos tenían que cambiar de sacerdote porque llegaba su tiempo de vida, su ciclo de vida acababa y morían. Entonces se levantaba otro. Pero eso fue lo que quitó el Señor Jesucristo bajo el sacerdocio de Él. Entonces, si usted me dice que hay un nuevo sacerdocio y que es cambiado el sacerdocio, tiene que ser cambiado por un sacerdocio inmutable, como lo dice en el versículo 24. Y los otros sacerdotes, léalo, más por cuanto permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable. Entonces, el único sacerdote, no hay más, el único sacerdote dentro de la casa de Dios se llama Jesucristo. Es el sacerdote que pagó, que derramó su sangre, no como lo hicieron los otros sacerdotes, que no tenían, sino que ellos tenían que derramar sangre de animales. Entonces leamos el 24, dice que Él permanece para siempre, Jesucristo. En cambio, en el versículo 23 te está diciendo que los sacerdotes mueren a causa de que les llegaba su tiempo de vida. Ese era el antiguo pacto, esa era la antigua ley, ese era el antiguo sacerdocio. Y si usted me dice que el sacerdocio cambió, ¿por qué los sacerdotes mueren hoy en día? Se supone que el sacerdocio, el nuevo sacerdocio, es el de Jesucristo y Él no muere. Pero su sacerdote, el curita, ellos sí mueren. Entonces, por eso fue cambiado, porque por la causa de la muerte de ellos, aquel sacerdocio era débil e ineficaz, según Hebreos, vamos a leerlo, capítulo 7, verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, en el versículo 28, la ley constituye sumos sacerdotes. ¿Quién constituye sumos sacerdotes? La ley. La ley constituye a muchos, como lo leíste también en el versículo 23. Los otros sacerdotes fueron muchos. Eso constituye la ley. A muchos sacerdotes constituye la ley, pero la gracia y el nuevo pacto constituye solo a un sacerdote. Entonces, versículo 28. La ley constituye sumos sacerdotes ¿a quiénes? A débiles hombres. Pero la palabra del juramento, el nuevo pacto, posterior a la ley, al Hijo. Entonces, ¿a quién se le da el nuevo sacerdocio? Al Hijo, no a los hijos, ni tampoco a muchos, sino al Hijo, al unigénito que está en el seno del Padre, a Jesucristo, porque la ley constituye la ley. Entonces, era la ley la que constituía
sumos sacerdotes a hombres débiles. Y si usted lee el punto principal en Hebreos capítulo 8, es Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios. Primer punto, tenemos un sacerdote, no muchos. Sigamos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Este es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo es el cielo, no el templo donde ministran los sacerdotes, por si acaso. Entonces, sigamos leyendo. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, los sacerdotes están constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, todavía existían sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley. Entonces, según la ley se presentaban las ofrendas. ¿Por qué? Porque vivíamos en la ley. En ese tiempo no estaba Jesucristo y se necesitaba presentar ofrendas para cubrir nuestros pecados. Entonces, la Biblia habla que en aquel tiempo en el templo, dentro del templo, habían dos lugares: lugar santo y lugar santísimo. Lugar santo entraban los ministros y levitas, pero el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y no entraba sin sangre, sino con sangre. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 7 en adelante. Pero en la segunda parte, que se llama lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. Escuche bien, el sacerdote ofrecía sangre por él mismo y también por los pecados del pueblo. Entonces, en el versículo 8 nos dice: dando el Espíritu Santo a entender que con esto aún no se había manifestado camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El que practica ese culto tiene una conciencia igual que la de usted y la mía. Aquel hombre llamado sacerdote en aquel tiempo necesitaba ofrecer sacrificios. No podía acercarse usted a Dios si no era por medio de un sacerdote o de un sumo sacerdote. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo daba a entender que aún no se manifestaba el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en esa parte nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Pero hoy en día, Cristo vino y entró al lugar santísimo, al verdadero tabernáculo, al verdadero cielo, allá al templo de Dios, donde usted y yo ahora tenemos entrada ante el trono de la gracia, dice la palabra. Entonces, ¿para qué era el sumo sacerdote? ¿Para qué estaba establecido? Para que presente ofrenda por usted y por mí. Pero hoy en día ya no se necesita presentar ofrendas. Jesucristo vino una sola vez y se presentó una vez y para siempre. Para siempre. Entonces, ¿para qué sirve un sacerdote débil? ¿Para qué sirve un sacerdote que muere cada año si eso es imperfecto? Entonces, sí fue cambiado el sacerdocio. El sacerdocio fue cambiado, pero a otro, no a otro, sino solo a Jesucristo. Vamos a leer capítulo 10 de Hebreos, versículo 1 y versículo 19. Entonces, la ley tenía la sombra de los bienes venideros. El antiguo pacto tenía sombra, no era la imagen real.
Ninguna puede porque ninguna podía, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año. Entonces, se ofrecían sacrificios por el pueblo. Entonces, vamos a leer el 19. Mire lo que pasó cuando vino Jesucristo. Y usted y yo ya no necesitamos ningún sacerdote que venga a ofrecer algo por nosotros, porque ya lo hizo Jesucristo. Entonces, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora hay libertad. Antes lo hacía el sacerdote, pero ahora ya no lo hace el sacerdote. Ahora lo hizo Jesucristo y por el medio de usted y yo tenemos entrada libre. Entonces, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Jesucristo nos abrió el camino a través de su cuerpo, de su carne, a través de la crucifixión, a través de su muerte. Entonces, usted se va a dar cuenta de esto. Versículo 21 dice, y teniendo no dice unos, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Uno. No es el que está ahí, que muere y después lo cambian. No se equivoque. La ley constituía hombres débiles. La ley constituía hombres que morían, y por eso es que se cambió ese antiguo pacto, porque necesitaba un sacerdote que no muera. Este es el que está hablando en el 21. Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? ¿El padre Luis Toro? ¿El curita? No. Es Jesucristo. Es un sacerdote y es gran sacerdote sobre la casa de Dios. Concluyo con esto. Con esto termino. Hebreos 7:11 y Hebreos 7:12. Es donde todos se van a apoyar. Todos los sacerdotes de hoy en día se apoyan con esta palabra, donde dice que el sacerdocio no fue eliminado, sino que fue cambiado, y donde dice que es otro sacerdote que está en la casa de Dios. Sí, lo que ellos te dicen, sí, es cierto, fue cambiado, pero lo que no es cierto es que fue cambiado para dárselo a hombres débiles de nuevo. No, se lo fue cambiado, pero para dárselo a Jesucristo. El nuevo sacerdocio lo cogió Jesús. Él es el nuevo sacerdote y es el otro sacerdote, no es otros. Entonces, que te quede claro, estudia la Biblia, busca de Dios, no dejes que te engañe. Entonces será para la próxima otro video que vamos a estar convirtiendo y desenmascarando a muchos falsos predicadores, falsos maestros y falsos profetas de estos tiempos. Hasta la próxima. Si te gustó esto, compártelo.